Ustedes tienen que acostumbrarse a ayudarme estoy pasando al revés, no veo nada. Ahí está. Esta es la descendencia de Pedro José Roca. El coronel Roca, casado 2 veces, después segunda, casada con Alejo Reboredo Guerra, que este matrimonio lo vamos a ver repetido los entronques en el futuro con otros matrimonios. Francisco, también militar, pero que falleció soltero y no se conoce si dejó descendencia. Por lo menos yo no lo pude averiguar. Y por fin, el coronel, y José lo puso entre paréntesis porque él siempre firmaba Segundo Roca. Casó con Agustinita Paz y Mariño. Significó indudablemente para él un acercamiento a una clase social dominante en lo político, en lo económico y en lo social. Yo creo que ya hablar de nuevo de los Roca en Tucumán es más o menos lo que habló Rosendo. Se casa con una tejerina. En el libro van a encontrar la ascendencia de los Tejerina, una familia muy bien posicionada también de Tucumán. Pedro José Roca Tejerina fue también un valiente militar. A él le correspondió marchar a la Revolución de Mayo llevando algo que era indudablemente muy importante en esa época. ¿Por qué digo que es importante para ellos? Tanto Pedro como Segundo nacieron prácticamente con el nacimiento de un nuevo siglo. Segundo nació en el 1800. ¿Qué fue de la vida de estos hombres que vivieron la vida de esa Revolución de Mayo? Primero, conocer que hubo una invasión inglesa. Esa invasión marcó al país. Le dio las posibilidades de pensar que podían ser gobierno, que podían independizarse para algunos, y para otros querían seguirse realistas, pero querían salvar a su rey. Muchas familias se dividieron, entre esos los Urquiza, porque su padre luchó contra la revolución, pero sus hijos, alumnos del Real Colegio de San Carlos, formados por Luis José, siempre me olvido y pensar que tengo la genealogía hecha. Bueno, ya me voy a acordar. Él era muy revolucionario, creía en la independencia, y esa camada del Real Colegio de San Carlos fue todo revolucionario y tuvieron en contra a sus padres. El tiempo suavizaron las cosas y la Argentina se reintegró, pero por unos años el sentimiento realista de obediencia al rey, sobre todo aquellos que eran españoles y habían jurado ese sometimiento al rey, bueno, era entendible. La gente joven está en otra cosa. Le tocó a él actuar en Vilcapugio de Ayohuma. Fue decán del honorable Congreso Constituyente. Y le tocó a él llevar las actas a Buenos Aires cuando, de 1816, pasa después a Buenos Aires todas las actas y él le tocó trasladar todos los archivos. Luchó al lado de Paz, también fue reconocido, como dije, la jerarquía de coronel de la Confederación Argentina. Pedro Roca, yo pongo el capítulo, después pongo el primero que llegó, cómo se forma la familia, porque como es tan compleja los enlaces, es como para una ayuda a memoria de cómo sigue el capítulo y cómo se va entroncando con la familia. De esto ya lo hablé, así que sigo pasando. Aquí vemos de Pedro Roca la descendencia. Se casó 2 veces. Primero
con Candelaria Córdoba. Entonces vemos los entronques que se dieron por el lado de los Córdoba. Y a la derecha se casa con Bernarda Araoz. Y ahí también vemos los entronques que no se desarrollan hasta nuestros días, salvo algunas excepciones. Es un personaje muy especial. Sara Escalante Reto contrae un primer matrimonio con Jorge Newbery. Son padres de un hijo. ¿Se acuerdan quién es Jorge Newbery? El gran, fue un propulsor de la aeronáutica, ocupó cargos públicos, tiene estudios científicos, muere muy joven y Sara viaja a España y se casa con Antonio Maura Gamazo, un señor noble que en pantalla tiene los títulos que han sido otorgados, y él le propone hacer algo muy especial: comprar en 1939 un predio que había en La Pampa abandonado. Y esto se va a encadenar con Arminda Roca, casada con Pedro Luro. Se va a encadenar porque ese predio abandonado había sido abandonado cuando murió Pedro Luro y que fue el primer coto de casa que hubo en la Argentina, que se construyó una casona fantástica donde recibía a príncipes y grandes nobles del exterior y tenía comodidades para recibirlo. Pero no solamente eso, lo pobló de los animales originarios para la caza: ciervos, aves. Ya sé, los que están con la lucha contra los animales estarán odiando, pero a mí me sigue gustando un tapado de piel. Si no, no comería carne. Bueno, pero cada uno es como es. Sara Escalante se va con su marido, se instala en ese predio abandonado, lo reciclan completamente, se dedican a la producción y al mantenimiento y lo decoran y reforman la casa, convirtiéndola en una casa más moderna. Y realmente hacen una obra fantástica. Maura fue aquel que por primera vez funda un country, Tortuguitas. La primera casa fueron la de ellos. Y la idea de él es hacer en La Pampa, en ese lugar maravilloso, un country. Tal vez con otro sentido, tal vez como un country para épocas de caza, para épocas de verano. Había lagos salitrosos que dicen que eran buenos, no sé, para el reuma, para todas esas cosas. Somos muy jóvenes, no tenemos esos problemas. Tienen una hija, Inés Maura, que recientemente ha fallecido, que cumplió el deseo de su padre, que eso tenía que ser parte de ese patrimonio del gobierno de La Pampa. Entonces vende 7.000 y pico de hectáreas con todo, como se decía antes, a portón cerrado, con todas las mejoras, y ella se queda con otra mitad que la reparte entre sus hijos. ¿Hace falta quien diga quiénes son los hijos? No. Pero era ingeniero Roviralta. Y el hermano también era un científico. Así que no eran tan pobres. Esto es un pequeño árbol genealógico de las familias que están entroncadas. De Gabriel, María Segunda Roca casa con Alejo Reboredo. Gabriel, casado con María Concepción Paine, y descienden de ellos estos apellidos que son los que se tratan en el libro. Está con nosotros Chichu. ¿Y por qué Chichu? Porque así la llaman en Mendoza. Y ella era la directora del Museo
del general San Martín en Mendoza. Pero aparte, bordaba las banderas de la réplica de la bandera de los Andes, tenía asociaciones pro damas mendocinas, pro todo lo que tuviera que ver con San Martín. Y fue homenajeada en el Congreso de la Nación por su aporte a la cultura en Buenos Aires. Amalia no deja descendencia y María Antonia tampoco, pero sí tenemos una descendencia muy grande e importante por su actuación de Benicia Reboredo Roca, casada con Dionisio Yo Villafañe. Esta es una fotografía que muchos conocerán. Es el estudiante Roca que ingresó a los 11 años al Colegio del Uruguay y sus primitos Reboredo Roca. Y aquí está el ámbito de Milka Vichy Ferraris, Chichu para Mendoza. Cada vez que yo le decía Milka se ofendía, tenía que decir Chichu. La he visto, todo lo que ha hecho, reconstruye, restaura, pinta, cambia salones, bueno, hace de todo como si fuera en su casa. Y realmente tiene un equipo que la acompaña. Fotografías de familia. Casi todos han sido hacendados. Pasamos a la familia de Valeria, su madre, una bellísima mujer, y el primer matrimonio. He puesto algunas novias que siempre van marcando épocas, van marcando ciclos de la moda y de la sociedad de nuestro país. A veces son fotografías que después los encontrarán en el libro. Y acá viene, en otra oportunidad que viajé a Santiago de Compostela, trabajé sobre los Fraga. Y Rosendo me dio un libro que había escrito sobre la relación de los orígenes de Borges y cómo veía la genealogía. Cuando lo vieron en Santiago de Compostela dijeron, no, esto no vuelve a Buenos Aires, esto tiene que quedar en la biblioteca, Borges es internacional. Y esto que hizo Rosendo Fraga no es conocido. Bueno, perdí el libro y me prometió una fotocopia que no cumplió, ojo. ¿Quién estaba en ese libro? Mariana Jesús, Yo Reboredo y Manuel Noya. Manuel Noya nació en Santiago de Compostela, quiere decir que era gallego. Y fueron los abuelos de Ernesto Yo, aquel escritor, periodista, crítico, y que él también escribió sus memorias en un libro que me lo hizo conocer Gonzalo Roca, y por el mercado que se compran libros lo conseguí. Y realmente muestra lo complejo que es comprender la familia Roca a nivel de enlaces, a nivel de lazos familiares, porque vamos a encontrar yo, Roca, yo, Reboredo, Roca, Reboredo, yo, todo se va complicando. Y yo lo marqué en azul, cómo él veía esa compleja familia en la que había nacido. A veces hace una crítica bastante dura también de la familia, cuando a veces los avatares económicos no siguen como estaban, pero que querían seguir manteniendo un estatus como el que habían tenido. Y a veces lo toma un poco con sorna, pero muy bien escrito. Y aparte fue un hombre realmente que hizo un gran aporte a la cultura argentina. No me queda nada para decir de Segundo Roca, simplemente que él vio entrar a las fuerzas cuando triunfaron en Tucumán de Manuel Belgrano a la ciudad. Era muy chico, pero él sintió que con esos hombres que marchaban de la guerra tenía un destino que estaba marcado también por su hermano, por su padre que había venido como capitán,
pero él también quería ser. Y se inscribió primero, siendo muy joven, en las fuerzas locales. Y después marchó al norte y no repito lo que dijo Rosendo, que lo dijo muy bien. Ha recibido muchos premios y todos los premios a su gran valor y algunos de gran importancia porque hasta se lo dieron en el extranjero, porque luchó en las campañas del norte, es decir, de Perú, llegando hasta Ecuador, lo que hoy es Quito, y luchó al lado, por ejemplo, de Sucre, del Mariscal de Santa Cruz, de gente que estaban en la misma logrando la independencia. Al comienzo no estaba muy convencido con San Martín, pero en Perú sí reconoce que San Martín era el que iba a llevar la libertad a los pueblos.